Bienvenido al video número 56 del curso AutoCAD. En este video vamos a aprender a utilizar el comando subtract o sustracción, que nos sirve para obtener vanos o para editar sólidos de tal forma que eliminemos partes de los sólidos que no necesitamos. Antes de eso vamos a avanzar un poco en el dibujo. Vamos a crear nuestra fachada posterior. Ya creamos la del frente, ahora vamos a crear la posterior. Voy a utilizar para eso, entonces vengo a la vista top, a la vista SW Isometric, me ubico en esa vista y voy a utilizar entonces para eso el comando polisólido. Es decir, voy a crear esa fachada, debo determinar la altura total que lleva esa fachada. Entonces para eso puedo venir y medir aquí en el viewport de la derecha, puedo medir la altura. Superior derecho voy a medir la altura, le digo que dice distancia. Entonces me acerco, le digo que entre este punto, que es la parte alta de la cumbrera, hago clic ahí y le digo que hasta la perpendicular con el piso, es decir, hasta la perpendicular con el piso, hago clic ahí y él me dice que tiene una altura de 7.75 total, es decir, hasta la cumbrera y hasta el inicio del andén tiene 7.75 de altura. Entonces voy a crear un polisólido, digamos el tramo que nos hace falta, con una altura digamos de 8, puede ser 7.75 o más, no interesa. Puede ser 7.75, 8, 9, lo que sea, pero que sea más de 7.75 para que no nos quede faltando nada. Aquí ya teníamos un tramo dibujado que era en el sector de la sala, entonces vamos a dibujar el otro tramo y vamos a agregarle también la altura a ese tramo que ya teníamos previamente dibujado. Para eso entonces diríjase a Polysolid, haga clic en Polysolid, modifique las características. Tenemos una altura de height o un height de 1.28 que teníamos ya por defecto en el último trazo que hicimos, un espesor de 0.15 y una justificación a la derecha. Entonces vamos a cambiar únicamente la altura, el espesor vamos a dejar el mismo espesor y la justificación a la derecha. Para eso entonces le damos H en la línea de órdenes, le damos Enter y él nos dice especifique la altura. La altura en este caso le vamos a decir que es 8 unidades, entonces le damos el valor de 8, es decir, superior a 7.75. Le damos Enter y ya simplemente hacemos el trazo. Nos dice especifique el Start Point, entonces voy a decirle que el Start Point va a ser ahí, hago clic ahí. Luego, siguiente punto, es decir, como cuando trazamos una línea o una polilínea, siguiente punto, este otro punto, siguiente punto hasta acá. Y ahí ya llegamos con el trazo, digamos, de esa parte de la fachada a una altura de 8, o sea, le di la altura total. Como ya no voy a trazar más, le doy Enter y obtengo ya, digamos, esa forma total que tenemos de esa fachada. Ahora vamos a redibujar un polisólido sobre un tramo que ya teníamos dibujado, que era el tramo de la sala, para que nos quede todo a la misma altura, si no solo nos va a quedar un sector. Voy a hacer un hide ahí. La idea es completar también la altura de este tramo para después hacer los cortes y que nos quede de forma, digamos, perfecta el dibujo. Voy a regenerar. Entonces recuerde que esta altura fue de 2.84, entonces vamos a descontar ese 2.84, entonces simplemente vamos a Polysolid, le vamos a dar entonces height, nueva altura, teníamos 8, entonces le vamos a dar H Enter y le vamos a cambiar de 8, le vamos a restar 2.84, es decir que nos van a quedar 3.16, entonces le damos 5.16 es nuestra altura, descontando los 2.84, le damos Enter, la justificación es la misma a la derecha y el espesor igual, 15, y simplemente trazamos ese nuevo, digamos, polisólido sobre el que ya teníamos. Entonces tomo esa esquina, hago clic ahí, vaya haciendo el mismo ejercicio, hace clic acá y remata allá, que es donde lo que teníamos antes. Remata allá, hace clic ahí y ahí obtenemos ya ese tramo que nos faltaba. Le damos Enter y ahí ya lo tenemos completo. Lo que ocurre es que lo tenemos en 3 sólidos o 3 volúmenes independientes. Yo voy a decirle un hide ahí y aquí se ve que todos están, este independiente de este y independiente de este. Entonces podemos unirlos. Regenere ahí. Vamos a unirlos los tres. Vamos a decirle que unión, aquí en el comando, en la barra de modelado, haga clic en unión, seleccione objetos, vamos a unir este, vamos a unir este y vamos a unir este. Vamos a unirlos de una vez los tres.
Avanzamos con el botón derecho del ratón y ya nos queda un solo objeto. Si se acerca a ver que es un solo objeto, si le da un hide ahí, va a notar también que se ve como un solo volumen, que ya no tiene líneas que dividan los dos objetos. Voy a regenerar. Lo que ocurre es que este es un objeto que está totalmente, digamos, plano en la parte alta y debemos hacerlo inclinado. Si yo voy aquí a un front, puedo corroborar eso. Voy a hacer un front ahí, o le di un front, vista frontal, y me voy a acercar y va a ver que ese volumen aquí que estoy tocando es superior o más alto que la forma que teníamos de nuestra fachada frontal. Lo que vamos a hacer entonces es cortar ese volumen que acabamos de trazar usando la referencia o el plano de corte, utilizando la inclinación del volumen anterior. Eso es lo que vamos a hacer, un plano de corte utilizando la inclinación del volumen que creamos en el video anterior, es decir, la fachada frontal o principal. Para eso entonces lo que debemos hacer es venir nuevamente a Top, venir a SW Isometric. Una vez se ubica en SW Isometric, simplemente es hacer el corte o el slice. Vaya a Modify, haga clic en Modify, Operaciones en 3D, y vamos a darle el Slice. Haga clic en Slice, él le dice seleccione el objeto, entonces tenemos que cortar en dos sentidos. Primero en este sentido y luego en el otro sentido, en el sentido opuesto. Pero ¿qué objeto es el que vamos a cortar? El objeto que vamos a cortar es este. Entonces el que seleccionamos es el que vamos a cortar. Seleccionamos ese. Avanzamos con el botón derecho del ratón. Avance con el botón derecho del ratón. Él le va a decir especifique el punto de inicio del plano de corte o le da las subopciones. Le vamos a dar la de 3 puntos, que es la que viene por defecto. Entonces le vamos a dar Enter. Recuerde activar con Enter. Y él le dice especifique el primer punto de ese plano de corte. Entonces ese primer punto del plano de corte va a ser la referencia del muro anterior que dibujamos anteriormente. Quiere decir que yo puedo crear ese plano de corte. Recuerde que ese plano de corte es infinito y es imaginario. Puedo crearlo utilizando referencias fuera del objeto que voy a cortar. No necesariamente tiene que ser con el objeto que voy a cortar, puede ser por fuera. En este caso vamos a utilizar como referencia el muro que teníamos en el video anterior, o que dibujamos en el video anterior. Entonces le voy a decir que primer punto de los 3 puntos del plano de corte S, luego me dice segundo punto de los 3 puntos, entonces le voy a dar que este, ahí ya le di 2 puntos del plano de corte, y luego me dice tercer punto. El tercer punto pues será un punto en la parte baja. Hago clic ahí y de manera inteligente el AutoCAD asume esos 3 puntos como el plano de corte y lo proyecta de forma infinita en todos los sentidos. Entonces el plano de corte va a quedar con esa forma que yo le acabo de dar, que es la forma que tiene la cubierta. Después de eso, entonces simplemente me va a decir que especifique el lado que yo quiero que quede en el dibujo, o que si quiero que queden los dos. En este caso queremos que quede la parte de abajo y que la parte de arriba se elimine. Entonces cerciórese de tomar un OSNAP abajo, un endpoint cualquiera, puede ser ahí o ahí, pero que sea en la parte baja. No lo seleccione por acá donde no haya OSNAP, porque puede estar tomando un punto infinito. Recuerde que el espacio en 3D es infinito. Puede estar tomando un punto lejos pero arriba, y le va a quedar la parte de arriba. Entonces mejor tome por aquí, seleccione un OSNAP que le garantice que quede abajo, haga clic ahí, y ahí obtiene ya la forma de ese muro hacia ese lado, porque hasta ahora trazamos el primer plano de corte, ya le dimos la forma hacia ese lado. Ahora le vamos a dar la forma en el otro sentido. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Vamos a Modify, Operaciones en 3D, Slice. Él le va a decir seleccione los objetos a hacer el slice, entonces vamos a seleccionar este. Una vez lo seleccionamos, avanza con el botón derecho del ratón y él le va a decir especifique el start point o 3 puntos. Recuerde darle enter para activar los 3 puntos. Ahora vamos a tomar como referencia el plano de corte opuesto al que trazamos ahora. Los 2 puntos de arriba pueden ser los mismos, este y este. Hago clic ahí, ahí marqué primero y segundo punto. Ahora me dice tercer punto. Entonces voy a marcar el tercer punto o seleccionar el tercer punto abajo, mire, opuesto al que dimos antes. Entonces vamos a darle aquí en esta parte. Ahí marqué, ahora modifiqué la posición del plano imaginario de corte.
Recuerda que el plano es infinito. Ya marqué ese plano, entonces ahora simplemente él me dice especifique el lado que quiere que lleve su dibujo, que le quede en el dibujo. Entonces tomar siempre un OSNAP que nos garantice que va a ser la parte baja en este caso. Entonces hacemos clic ahí, digamos ahí voy a tomar ese OSNAP, hago clic ahí y ya obtengo la forma del proyecto en la fachada posterior, idéntico a la fachada anterior o principal. Si le doy hide ahí, si le doy hide, aquí puede notar cómo ya se ve la forma igual con toda la forma del diseño y adicionalmente con la inclinación de la cubierta, que es lo que necesitamos. Puede corroborarlo también viniendo al front, haga clic en front y va a ver en el frontal que ya aparece el corte, ya no se ve que se pase pues el dibujo hacia los 8 porque con slice le hicimos el corte. Es muy sencillo, solamente es practicar y va a entender cómo funciona bien ese plano a través de los 3 puntos. Si aquí le da un hide, pues va a ver solamente lo que se ve en esta vista, lo que está en la vista por detrás no se va a ver. Aquí entonces vamos, si yo me acerco digamos a este view por aquí central, vamos viendo que ya tiene la misma forma, es decir, empieza a adquirir la misma forma que nuestro proyecto. Aquí vemos estas dos líneas, son estas dos que representa que el volumen entra, son estas dos que representa que el volumen entra. Aquí entonces voy a venir nuevamente a top y ahora sí vamos a ver el comando y nuevamente a SW Isometric y ahora sí vamos a ver el comando que tenemos que ver en este video, que es el comando subtract. El comando subtract nos sirve para crear los vanos o huecos o espacios donde vamos a ubicar nuestras puertas y ventanas para este caso específico de este proyecto, pero se utiliza para lo que necesite de la misma manera. Para eso entonces voy a crear, digamos, el primer ejemplo, el vano de la puerta ventana que pasa del comedor a la terraza de este proyecto. ¿Cómo lo hago? Primero que todo debo venir a las fachadas y ver la altura que tiene esa ventana. Esa ventana es esta, que es la de la terraza. Me acerco, ahí tiene la cota, dice 2.30. Esa ventana tiene una altura de 2.30. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo trazar el vano. ¿Cómo lo trazo? Puedo hacerlo con el comando rectángulo, darle clic en rectángulo si quiero y luego extruirlo, o a través de un polisólido también lo puedo hacer. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces va a venir a rectángulo, haga clic en rectángulo. Una vez hace clic en rectángulo, él le dice especifique la primera esquina del rectángulo. Eso es idéntico como lo manejábamos en 2D. Recuerde la posición de la UCS. Recuerde el ejemplo del círculo, cómo cambia la posición de acuerdo a la UCS. Por eso fui primero a top y luego vine acá para poder dibujar el rectángulo en la parte plana. Si no lo voy a dibujar es en el otro sentido. Una vez tengo eso, él me dice especifique la primera esquina. Entonces yo voy a tomar esta esquina, arranque ahí se ve el rectángulo. Luego me dice especifique la otra esquina, entonces voy a venir hasta la otra esquina, es decir, hasta esta, hago clic ahí. Y ahí obtuve ya el rectángulo que me da la forma de la ventana, como va a ir el vano. Luego voy a extrude, hago clic en extrude, aquí. Él me dice seleccione los objetos que va a extruir, entonces vamos a extruir ese rectángulo, hace clic ahí, avanza con el botón derecho del ratón, ahí ya le aparece el objeto y simplemente le da la altura, 2.30. Aquí ya estaba, pero escríbala, dele 2.3 y dele enter y obtenemos la altura de 2.30 de ese objeto. Ahí no está creado el vano, ahí lo que tenemos es un objeto dentro de otro objeto. Le voy a dar un hide ahí. Es decir, creamos, por eso se ve así. Se ve un sólido dentro del otro sólido. ¿Qué debemos hacer entonces para que eso no ocurra y quede el vano? Le damos el comando subtract. Es el comando que necesitamos para eso. Es este que queda aquí debajo de unión. Subtract o sustracción, lo que hacemos es quitar un sólido del otro sólido. Es muy sencillo de utilizar. Haga clic en subtract. Él le va a decir seleccione objetos. Vamos a seleccionar primero el objeto que queremos que quede. Lo que queremos que quede en el dibujo. Entonces voy a seleccionar primero este porque este es el que quiero que quede. Hago clic ahí. Una vez hago clic ahí, él me dice seleccione objetos. Entonces ya no vamos a seleccionar más. Entonces avanzamos con el botón derecho del ratón.
avance con el botón derecho del ratón. Una vez avanza con el botón derecho del ratón, él le dice seleccione la región que va a sustraer, seleccione los objetos que forman esa región que va a sustraer, es decir, seleccione el objeto que va a quitar. Vamos a quitar este. Entonces primero seleccioné el que quiero que quede, le doy enter y ahora selecciono el que quiero quitar. Una vez lo selecciono, le doy nuevamente enter y ahí obtengo ya la sustracción de ese vano y ya tengo el vano de la ventana que pasa del comedor a la terraza. Si le doy un hide ahí, va a notar cómo ya se ve el vano de una forma muy clara en el proyecto. Ya vemos cómo se ve el dibujo, digamos, allá del comedor, que está en 2 dimensiones, cosa que no sucedía cuando no teníamos el vano. Esta es la forma de utilizar el comando subtract, de un sólido quitar otro. Acá lo estamos haciendo para el ejemplo de los vanos, pero pueden haber múltiples formas o, digamos, opciones para el uso de este comando. Voy a darle regen. También lo puede hacer con polisólido, es decir, es idéntico. Aquí tenemos la siguiente ventana, que es la ventana ya de lo que es la sala por este sector. Vamos a ver qué altura tiene. Vamos a ver qué altura tiene. Esa es esta de aquí. Aquí la vemos. Tiene, digamos, está del piso. Esta sí tiene antepecho. Está del piso a 0.60, mire, a 0.60. Luego tiene 2.14 de altura esa ventana. ¿Qué debemos hacer entonces? Tiene 2.14 del vano y a 0.60 del piso. Aquí podemos utilizar el comando polisólido, pero yo le recomendaría mejor utilizar nuevamente el comando rectángulo. Y aquí vamos a ver una aplicación muy útil de rectángulo. Vaya a rectángulo, haga clic en rectángulo, en el comando rectángulo, y aquí va a ver que tenemos una subopción que es elevation o elevación. Quiere decir que vamos a elevar el rectángulo de las dos esquinas que señala nuestro rectángulo, lo vamos a elevar a n distancia, la distancia que nosotros queramos, en este caso 0.60 que queremos que quede del piso. Entonces, antes de introducir la primera esquina del rectángulo, le vamos a dar la opción E, elevación, E, enter, y le vamos a cambiar esa elevación que aparece por defecto en 0, se la vamos a modificar a 0.60, que es el antepecho. Una vez modificamos la elevación, le damos enter y simplemente vamos y seleccionamos la primera esquina. Mire lo que sucede acá. Yo marco la primera esquina ahí, esa es la referencia del vano, hago clic ahí, pero mire dónde aparece el rectángulo. El rectángulo aparece arriba, a 0.60, vea. No aparece allá abajo, sino arriba. Luego me dice especifique la otra esquina, ahí se ve el dibujo. Le digo que acá y hago clic ahí. Ese rectángulo quedó dibujado, mire, a 0.60 del piso. Una vez ya tengo el rectángulo, simplemente voy a extrude nuevamente, a extruir, selecciono el objeto, avanzo con el botón derecho del ratón y le doy la altura que decía ahí que es 2.84, entonces le doy 2.84 y le doy enter. Perdón, 2.84 no, sino 2.14. 2.14 y le doy enter. Y nos queda ya ese vano también. Nos queda ese sólido, perdón, ya a esa altura que estaba diciendo digamos el dibujo que debe ir. Si quiere confirmarlo, puede venir a front. Puede venir a front. Una vez está en front, aquí ya se ve, mire, aquí se ve. Puede darle un hide ahí para que lo visualice mejor. Ahí ya se ve, está perfectamente ubicado, está a la altura. Pero en este momento no es un vano, es un sólido dentro del otro sólido. Creamos un sólido dentro del otro sólido. Entonces debemos crear el espacio. Venimos nuevamente a top, nuevamente a SW Isometric y le aplicamos simplemente el comando subtract. Vamos a hacer un hide ahí para que note que no se ven los muebles de la sala. Mire, ahí no se ven porque está un vano, un sólido dentro del otro sólido. Voy a regenerar y vamos a ir nuevamente a subtract, haga clic en subtract. Él le dice seleccione el objeto a sustraer, entonces vamos a sustraer. Primero recuerde que seleccionamos el que va a quedar. Entonces seleccione objetos, este es el que quiero que quede.
Avanzo con el botón derecho del ratón cuando ya no voy a seleccionar más, avanzo. Luego me dice seleccione objetos, estos ya se refieren a los que voy a quitar, entonces voy a quitar este, el que acabé de trazar. Entonces selecciono ese haciendo clic y una vez lo selecciono, avanzo con el botón derecho del ratón. Primero selecciono uno, avanzo con el botón derecho del ratón, luego selecciono el otro y termino con el botón derecho del ratón o enter. Esa es la manera de utilizarlo. Recuerde que selecciona primero el que va a quedar en el dibujo. Ahí ya si le doy un hide, ahí va a notar cómo ya se ven ahora sí los muebles al interior. Voy a regenerar aquí, cosa que no podíamos hacer antes. Aquí le voy a dar hide. Y en todo caso también ya se ve la profundidad del muro. Mira, aquí ya se ve la profundidad del muro y ya se ve cómo queda el vano de nuestro proyecto. Voy a regenerar. Eso lo puede hacer con todos. Puede también utilizar el polisólido, no necesariamente tiene que ser rectángulo. Hagamos este ejemplo aquí de la alcoba principal con polisólido. Aquí dice que esa ventana tiene 2.60 de alta completa. Digamos tiene un fijo, pero el vano como tal es de 2.60. Aquí se ve. Puedo ir mirando acá en este viewport. Entonces vamos a crear un polisólido. Hace clic en polisólido, le cambia la altura, height, H, enter, le da 2.6, le da enter y traza el polisólido. Ya tenemos el width 0.15 y justificado a la derecha, entonces lo traza simplemente de este punto a este punto. Una vez ya lo traza, le da enter, ya le quedó el polisólido, o sea ahí no tiene que extruir ni nada, y simplemente nuevamente va a subtract, hace clic en subtract, selecciona el objeto que quiere que quede primero, hace clic ahí, avanza con el botón derecho del ratón, ahora le dice que seleccione la región que va a quitar, entonces va a seleccionar el objeto que va a quitar, que es este, y avanza con el botón derecho del ratón y obtiene la sustracción de forma idéntica que lo hicimos con rectángulo, esta vez con polisólido. Le da hide y obtiene ese vano de esa ventana. Así lo puede hacer con todas las ventanas, puede ya ir avanzando y practicando con ese tema. Voy a dejar este video hasta este punto, espero le haya gustado el video, nos vemos entonces en el próximo video.